Entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a Aulas Abiertas de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Ricardo Salazar, yo soy fellow de segundo año del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Estamos en el bloque de hemato-oncología. El tema propuesto para hoy es tormenta de citoquinas en el paciente oncológico. Lo que vamos a tratar hoy es rápidamente la definición de tormenta de citoquinas, fisiopatología, clasificación, cómo se comporta específicamente este síndrome que se produce por el CAR-T o por los linfocitos quiméricos, algo del manejo y las conclusiones. Entonces, este es un tema que no es nuevo. Realmente, la tormenta de citoquinas se retomó con el advenimiento de la pandemia de COVID-19. Resucitó un poquito, o al menos no resucitó, sino que se hizo más presente y tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a fondo de este tipo de síndrome. Inicialmente se llamó tormenta de citoquinas y específicamente en el área oncológica con el nombre de síndrome de liberación de citoquinas. Viene hablándose de este síndrome desde aproximadamente el año 1991, cuando se describió este caso en un paciente que recibió precisamente terapia inmunológica para cáncer con unos linfocitos modificados que actuaban sobre el receptor CD3 y estos pacientes activaron su sistema inmunológico de tal manera que lo llevó a precisamente esto, una liberación exagerada de la cantidad de citoquinas circulantes en su organismo que avanzó desafortunadamente a falla multiplicante y muerte del paciente. Normalmente es un síndrome que está muy relacionado con los síndromes inflamatorios sistémicos, puesto que eso es precisamente lo que produce, y esta disregulación del huésped es precisamente lo que puede llegar a ser amenazante para la vida, dado que avanza fácilmente a disposición orgánica por SDRA, por ejemplo, a choque vasodilatador, hipotensión persistente y daño orgánico. ¿Qué incluye o qué se incluye para dentro de la definición? Pues claramente unos niveles elevados de citoquinas circulantes. Estos niveles elevados de citoquinas circulantes se deben a una hiperactivación de las células inmunitarias. Y todos tienen en común que tienen un disparador, un trigger, que puede ser múltiples causas. Incluso pueden estar unas sobrepuestas a las otras y dentro de ellas están terapias, patógenos, virus, como lo pudimos ver en la pandemia de COVID-19, cánceres, obviamente, condiciones autoinmunes y trastornos monogénicos. Todos ellos son capaces de generar esa disregulación o esa respuesta aumentada y una liberación extrema, si lo podemos decir así, de citoquinas. Como obviamente se comprometen todos los órganos de la economía corporal, pues estos son la clínica o los hallazgos que comúnmente nos puede producir este síndrome. Como vemos acá a nivel pulmonar, puede aparecer neumonitis, edema pulmonar, específicamente por fuga capilar, sobre todo si además está comprometido el riñón, hay compromiso hepático con hipoalbuminemia y pérdida obviamente del endotelio. Obviamente el edema pulmonar puede producir disnea, hipoxemia y síndrome de dificultad respiratoria asociado. A nivel hepático, infiltración, hepatomegalia, elevación de las enzimas hepáticas como marcadores de daño hepático, hipoalbuminemia, como ya lo dijimos, colestasis, incluso llegar a una falla hepática. A nivel renal, lesión renal aguda, falla renal aguda. Miren el sistema vascular y linfático, que quizás es de los más floridos, donde podemos encontrar una gran cantidad de compromisos, citopenias, anemia, leucocitosis, coagulopatía, hiperferretinemia, que como lo veremos más adelante nos ayuda para el diagnóstico o la diferenciación de una de las complicaciones que
Puede ser la hemofagocitosis o el síndrome de activación del macrófago, que está claramente relacionado con este tipo de síndromes inflamatorios. Daño endotelial con fuga capilar, choque vasodilatador. Claramente este paciente se vasodilata y se comporta exactamente así, como un choque distributivo. A nivel del sistema nervioso central también hay un compromiso específicamente que lo vamos a tocar más adelante, que es la neurotoxicidad por linfocitos T con receptor quimérico. Y estos pacientes tienen confusión, delirio, afasia, incluso convulsiones. Síntomas constitucionales, fiebre, muy presente en la gran mayoría de los pacientes que sufren de síndrome de tormentas de citoquinas. Uno de los marcadores incluso presente en algunas de las clasificaciones aún está la presencia de fiebre, anorexia y fatiga. A nivel cardíaco no nos quedamos por fuera, puede llegar a producir cardiomiopatía, muy similar a lo que vemos en los pacientes que sufren de Takotsubo. A nivel del sistema gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, y a nivel de la piel, rash y edema. Entonces, como pueden observar, pues esto es clásicamente una inflamación generalizada. Las manifestaciones clínicas pues van a depender de cuál es la causa, el trigger, el disparador que me genera este síndrome. Por tanto, su inicio y su duración son variables, pero principalmente, como ya lo dijimos, las características que describen el síndrome, pues está la fiebre y hallazgos neuropsiquiátricos. Sin embargo, como lo venimos comentando, puede tener manifestaciones muy graves, como coagulación intravascular diseminada, que me puede llevar a oclusión vascular, hemorragias catastróficas, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, miocardiopatía de estrés, fuga capilar, choque vasodilatador y, desafortunadamente, puede la muerte sobrevenir a este síndrome. Me disculpan acá que parece que hay me movió la presentación un poquito, quizás el software, pero bueno, miren, esto vamos a hablar acá un poco de la fisiopatología. Como pueden ver acá, vamos a marcar aquí entonces el cáncer alrededor de las tres causas más conocidas de síndrome de liberación de citoquinas. Entonces acá tenemos, uno, causas iatrogénicas. Dentro de las causas iatrogénicas está la terapia celular con linfocitos T con receptor quimérico. Claramente es una causa iatrogénica porque la estamos generando al someter a estos pacientes, específicamente los pacientes o principalmente los pacientes con cánceres asociados o patologías asociadas al linfocito B, que es precisamente el que tiene el clúster de diferenciación 19, el CD19, a los que está dirigido, y es donde pues, es la base de nuestra presentación de hoy. Como lo dijimos, por el otro lado también tenemos triggers inducidos o el síndrome inducido por patógenos, en este caso bacterias. El caso de la sepsis es muy similar. Virus de Epstein-Barr, que puede estar asociado precisamente a el síndrome de activación de macrófagos y pues ya muy conocido el COVID-19. Pero también este desorden se puede presentar en pacientes con desórdenes autoinmunes o monogénicos, como desórdenes autoinflamatorios y nuevamente acá el síndrome de activación de macrófagos. Entonces tenemos unos reguladores positivos. Miren que las células, específicamente las que están más comprometidas, pues son los linfocitos, la inmunidad adaptativa, los CD4 y los CD8, pero también están comprometidas las células presentadoras de antígeno, o sea que estamos hablando de los dos tipos de inmunidad comprometidas. Pero también hay unos reguladores negativos. Digamos que esa disregulación entre estos factores inflamatorios y antiinflamatorios, donde lo que más pesa es precisamente estas citoquinas proinflamatorias, pues es lo que nos lleva al desarrollo del síndrome. Entonces, lo que podemos ver, como lo vemos acá en el gráfico, es que hay una inadecuada regulación hacia la parte negativa. ¿Esto a qué nos lleva? A una hiperactivación inmune.
una respuesta con una, muy ampliada y con una falla en la resolución del proceso inflamatorio. Obviamente eso nos lleva a la pérdida de la homeostasis. Ya con esto, con todas estas células produciendo citoquinas, pues viene entonces la tormenta de citoquinas. ¿Qué citoquinas están principalmente comprometidas? Pues la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 1B, hay liberación de factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 17, y miren acá, aquí podemos ver en esta gráfica también algunos de los tratamientos en los puntos en los que ellos actúan, como por ejemplo la anakinra, inhibidores del receptor de interleuquina 6, etc. Finalmente, ¿qué se produce? Se produce unas vías de señalización con una activación que está prolongada sobre estos receptores que son bien conocidos como la MAP quinasa, como el mTOR, como el JAK-STAT3, que finalmente todo esto pues nos lleva precisamente a efectos inflamatorios agudos, sistémicos, que llevan al daño colateral con disfunción del órgano, cualquiera de los órganos, específicamente riñón, pulmón o el hígado, y finalmente pues al fallo multiorgánico y, como lo dijimos, hacia la muerte. Entonces, como lo pueden ver, este proceso es similar a cualquiera de los 3 triggers principales que son capaces de generar el síndrome de tormenta de citoquinas o de liberación de citoquinas. La fisiopatología es similar, desafortunadamente el proceso nos puede llevar a la muerte. En esta gráfica podemos mostrar entonces cuáles son las células que están más comprometidas con esta liberación de citoquinas, con sus receptores específicos y con sus citoquinas para cada una de ellas, y cuáles son sus target celulares, o sea, sobre dónde actúan principalmente esas citoquinas. Entonces aquí está el helper 1, el 2, el 9, el 7, y los linfocitos T citotóxicos. Y obviamente, pues al activar esta inmunidad celular, pues va a haber daño en toda la economía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tormenta de citoquinas? Pues claramente tenemos que tener unos niveles elevados de citoquinas circulantes. ¿Esto cómo lo podemos ver? Si nosotros hacemos laboratorios básicos de estos pacientes, pues vamos a ver elevación de los reactantes de fase aguda, neutrófilos elevados, elevación de la PCR, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que para el diagnóstico tenemos que tener niveles elevados de citoquinas circulantes, asociado claramente a los síntomas inflamatorios sistémicos y agudos con disfunción orgánica secundaria. Ya dijimos que compromete principalmente riñón, hígado o pulmón, y que esta inflamación está más allá de lo que uno podría atribuir una respuesta normal o normalmente lo que estamos acostumbrados a ver, pacientes en sepsis por un patógeno, y esa es una respuesta exagerada. Y obviamente pues tenemos que tener cualquier disfunción orgánica, pero que sepamos que está impulsada por esas citocinas, por esas citoquinas. Hablando específicamente del tema que nos trae hoy a la charla, pues vamos a hablar entonces cómo la inmunoterapia contra el cáncer es precisamente uno de los triggers, y es de dónde salió o de dónde se acuñó el término de liberación o síndrome de liberación de citocinas. Esta es una terapia no tan nueva, pero digamos que de reciente aparición. Desde los años 80 se ha logrado avances en inmunología tumoral, en inmunoterapia celular y específicamente en ingeniería de células T. Este tipo de ingeniería es ingeniería genética. Lo que se hace prácticamente es fabricación de células T con un receptor con antígeno quimérico. O sea, lo que hacemos es, lo que se hace es tomar un linfocitos T del paciente, extraerlos, llevarlos a ingeniería genética, utilizar un retrovirus para poder insertar dentro de ese linfocito T un receptor específico
Y una vez se haya ampliado, se hayan reproducido estos linfocitos T con este receptor CAR, los volvemos o se vuelven a colocar al paciente. De tal manera que estos linfocitos T, con este receptor quimérico, ataquen específicamente células cancerosas. En este caso, o para lo que inicialmente se describió, fue para atacar aquellas que eran capaces de expresar el clúster de diferenciación 19, el CD19. Entonces, esto es ingeniería genética y es una terapia promisoria, puesto que desde sus inicios se ha propuesto como útil en pacientes con cánceres complejos, refractarios al tratamiento y que además puede ser una terapia curativa. Entonces, esto es como les expliqué el proceso. Entonces, el paciente tiene un tumor maligno de células B que es refractario al tratamiento, radioterapia, quimioterapia, las terapias que hayan o que estén indicadas por los expertos. Entonces, lo que se hace es extraer esos linfocitos B del paciente. A esos linfocitos B, a través de ingeniería genética, se hace que induzcan precisamente el anti-CD9, que sería el CAR o sería el receptor quimérico, y posteriormente, después del proceso de ampliación, son nuevamente transfundidos al paciente y obviamente aquí fue donde se describió entonces el síndrome de liberación de citoquinas, porque estos linfocitos T con receptor quimérico son capaces de disparar esa respuesta inmunológica demasiado ampliada que genera esa disregulación, esa respuesta gigante con esa liberación aumentada de citoquinas que precisamente lleva a todo lo que venimos hablando. Acá tenemos dos de los productos que han sido aprobados por la FDA y en Europa para el tratamiento de este tipo de cánceres. Y actualmente tenemos algunas indicaciones, específicamente terapia contra neoplasias malignas de células B que son refractarias o recidivantes. Recordemos que estas células B son precisamente las que tienen ese clúster de diferenciación 19. También ha sido probado en leucemia linfoblástica aguda, en linfoma difuso de células B grande. Ahí pues también se puede incluir los linfomas no Hodgkin, mieloma múltiple, en leucemia mieloide aguda y en algunos tumores sólidos también ha sido probado este tratamiento. Hay en la literatura varios reportes de caso y varios estudios con buenos desenlaces, pero la incidencia de que aparezca después de la aplicación de esta terapia CAR un síndrome de liberación de citoquinas puede ir del 30 a casi el 100% de los pacientes que reciben este tipo de terapia. Acá tenemos la comparación de los productos aprobados hasta la fecha con sus nombres comerciales: Imria, Yescarta, Tecartus, las empresas farmacéuticas que los han desarrollado, Novartis y Quité, y las fechas de aprobación, que miren son bastante recientes. Hablamos de los años 2017, año 2020, si bien la investigación en este tema arrancó mucho tiempo atrás. Las moléculas Diana, como ya lo habíamos dicho, son el CD19 y tienen un dominio coestimulatorio, algo que ayuda a que precisamente esta terapia funcione. Cuando esto arrancó, inicialmente se arrancó solamente con el dominio CD3. Eso fue a finales de los años 80 y desafortunadamente con CD3 solito parecía que sí actuaba sobre los targets, pero no se obtuvo los resultados que sí se obtienen ahora al tener estos dominios coestimulatorios. Las indicaciones terapéuticas aprobadas, como podemos ver ahí, principalmente leucemia linfoide aguda, linfoma difuso de células B, y las dosis para cada uno de los desarrollos de CAR. Bien, entonces, ¿cómo explicamos entonces cómo la terapia con linfocitos T con receptor quimérico desarrollan el síndrome de liberación de citoquinas? Básicamente lo que decimos es que esta es una complicación.
y es la complicación más común asociada a esta terapia. La prevalencia, que está informada en la literatura, puede ir hasta el 100% de los pacientes. Y su inicio va del primer al día 14, después de que estos pacientes han recibido la infusión con estas células, y sus síntomas pueden durar de 1 a 10 días. Revisando la literatura, lo que vemos es que estos pacientes que son llevados a esta terapia, todos ingresan a unidad de cuidados intensivos. O sea, eso está dentro del protocolo de manejo de estos pacientes. Estos pacientes, por la alta probabilidad de complicaciones letales y necesidad de soporte orgánico, pues todos ingresan en las unidades de cuidados intensivos. Específicamente para este síndrome de liberación de citocinas asociado a la terapia con CAR, lo que vemos es, o lo que se ve o lo que se registra es un incremento específicamente de interferón gamma, de interleucina 6 e interleuquina 2. Por eso el tratamiento también está dirigido precisamente a este target, que sería la interleuquina 6. Y como lo dijimos, se debe pues a la activación y proliferación de estos linfocitos T, porque es que estos linfocitos T quiméricos, una vez están dentro del organismo, puede incluso prevalecer allí y amplificarse su respuesta durante toda la vida. Obviamente, pues también hay otros marcadores que se activan o aumentan, como la proteína C y la ferritina. La clínica, igual a lo que ya habíamos hablado, entonces estos pacientes presentan fiebre como marcador inicial, malestar, fatiga, mialgia, náuseas, hipotensión. Ya dijimos que si hay alteración renal y alteración hepática, pues va a haber síndrome de fuga capilar, entonces los pacientes se dematizan, insuficiencia respiratoria y compromiso neurológico. Pero adicional, también pues estos otros compromisos más severos y más graves, que son, puede haber supresión de la médula ósea. Una de las complicaciones es precisamente suprimir completamente la respuesta de los linfocitos B. Coagulación intravascular diseminada y las toxicidades, toxicidad hepática y toxicidad renal. Ahora, hay unos pacientes que tienen mayores factores de riesgo en quienes se espera que presenten con más rapidez síndrome de liberación de citoquinas, y estos son aquellos pacientes que tienen un alto grado de carga tumoral, los pacientes que tienen mayor predisposición a sufrir de síndrome de lisis tumoral. Obviamente ahí están pues los de alta carga tumoral. Los pacientes que tienen un elevado número de células CD19 en la médula ósea. También se ha visto que los pacientes con trombocitopenia previa al tratamiento lo desarrollan, y en quienes se debe utilizar pues altas dosis del tratamiento. Estos son factores de riesgo para el desarrollo entonces de ese síndrome. Pero adicionalmente no solo está descrito este síndrome de liberación de citoquinas, también asociado a él está el síndrome de neurotoxicidad asociada a esta terapia. Entonces, estos pacientes presentan concomitantemente, o en la gran mayoría de los casos posterior al desarrollo del síndrome de liberación de citoquinas, síntomas como cefalea, delirium, desorientación, afasia, déficit neurológico focal, incluso generación de convulsiones y pérdida del estado de conciencia, que muchas veces están explicados porque hay fuga capilar, pero también pueden estar explicados porque se han encontrado estos linfocitos con receptor quimérico incluso en el líquido cefalorraquídeo, lo que quiere decir que también ingresan en una gran cantidad al sistema nervioso central, y al estar allá pueden hacer disrupción de la barrera hematoencefálica, generar edema y obviamente hipertensión endocraneana, que nos va a llevar pues a todos estos síntomas. Afortunadamente es un proceso que es reversible, es tratable. Normalmente, si el paciente convulsiona, una de las indicaciones es el inicio de la levetiracetam, pero desafortunadamente algunos pacientes pueden tener incluso hemorragia en el sistema nervioso central y edema cerebral, que si bien son raros, son mortales. Como lo dijimos, suelen cursar al mismo tiempo con el síndrome de liberación de citoquinas, y aquí también se han establecido algunos factores de riesgo. El factor de riesgo principal es que el paciente haya tenido síntomas neurológicos previos. O sea, esos pacientes con síntomas neurológicos previos, si tienen
un linfoma y son tratados con esta terapia, probablemente desarrollen síndrome de neurotoxicidad. Y en estos pacientes, en el sistema nervioso central, encontramos niveles séricos muy elevados de interleuquina 6, interleuquina 15 y alta migración de estos linfocitos con receptor quimérico. Otra de las complicaciones que está asociada, y pues es uno de los targets de esta terapia, pues es que ataque directamente a las células B. Pero este ataque puede ser tan grande que puede llegar incluso a la aplasia de células B. Y esto no solamente sobre las células B que están enfermas, sino también sobre las células B que están sanas y también puede producir hipogamaglobulinemia. Obviamente, si existe este proceso, pues el paciente va a quedar muy susceptible a desarrollar infecciones oportunistas. Normalmente, igual que el síndrome de neurotoxicidad, es una cosa reversible, pero cuando el paciente lo necesite o realmente está en aplasia, pues va a requerir transfusiones de inmunoglobulinas para evitar esta complicación. Otra de las complicaciones que está asociada, pues es la linfohistiocytosis hemofagocítica o síndrome de activación del macrófago. Todos conocemos este síndrome, también lo conocemos porque está asociado a otras infecciones, virus de Epstein-Barr, tuberculosis inclusive, pero la terapia con células CAR también, o con linfocitos T CAR, también es capaz de desarrollar esta activación. Entonces, en general, el síndrome de activación del macrófago pues, es un trastorno inmunitario grave. Hay hiperactivación específicamente de macrófagos y también de linfocitos, también de la misma manera, producción de citocinas proinflamatorias con inflamación del tejido linfohistiocytítico que lleva a falla multiorgánica. Y desafortunadamente, pues esto, como ya lo hemos venido explicando, pues tiene un pronóstico muy pobre. Entonces, miren que son similares, o sea que probablemente los dos se pueden superponer el uno al otro y uno no sabe qué es lo que está principalmente desarrollándose. Incluso estos pacientes, como ya lo dijimos, pueden estar infectados y cursar con todas esas cosas a la vez. Sin embargo, al ser muy similares, sí existe una forma de diferenciarlos y el diagnóstico precisamente lo hacemos a través de que se miden los niveles de ferritina y esa ferritina puede estar elevada por encima de 10.000 nanogramos por mililitro y esto ocurre pues durante la fase de liberación del síndrome de liberación de citocinas. Además, si en esos pacientes se hiciera una biopsia de médula ósea, pues se podría ver precisamente el marcador de esta enfermedad, que sería la presencia de nefagocitosis. Y el manejo, pues que es común a todos estos síndromes, es antiinterleuquina 6 y esteroides, que es básicamente lo que se hace. Bien, no existe una clasificación o unos criterios bien establecidos. Hay muchos autores que en sus estudios han utilizado múltiples criterios para tratar de clasificar este síndrome y precisamente por esa cantidad de clasificaciones, en el año 2018, la Sociedad Americana de Trasplantes y Terapia Celular reunió a sus expertos en esta área precisamente con un esfuerzo para unificar estos criterios y hacer una gradación y clasificación del síndrome de liberación de citocinas que sea útil para poder también establecer un pronóstico y poder establecer un tratamiento adecuado. De esta manera, ellos llegan a este consenso donde a través de la medición de parámetros sencillos, clínicos, como son la aparición de fiebre, la aparición de hipotensión y la aparición de hipoxia, pues se ha ido graduando desde el grado 1 hasta el grado 4 el síndrome de liberación de citocinas. Entonces, en el grado 1 pues aparecerán síntomas más leves, quizás solamente la presencia de fiebre mayor de 38 grados, mientras que al otro extremo encontramos pacientes persistentemente febriles que están hipotensos con necesidad de múltiples vasopresores, excluyendo la vasopresina, y que requieren soporte ventilatorio. Por esto se entiende por qué estos pacientes
necesitan estar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, obviamente, del grado 1, pues no necesitará soportes, al grado 4, que probablemente necesite más allá incluso de terapia de soporte ventilatorio, incluso requiriendo terapia de soporte renal y otro tipo de terapias específicas. De la misma manera, como está asociada la neurotoxicidad, pues también en esta misma reunión de expertos se hizo también el consenso para la clasificación y el estadiaje de la neurotoxicidad. Acá se tiene en cuenta el ICE Score. Ese ICE Score es un score sencillo donde lo que se mide es el nivel de conciencia, si hay presencia de convulsiones, si hay hallazgos como movimientos anormales o presencia de hipertensión endocraneana o edema cerebral. Y vemos también que acá se gradúa del grado 1 al 4 dependiendo de las condiciones clínicas que el paciente presente. Entonces, tenemos el ICE Score, también el grado de depresión del estado de conciencia, la presencia de convulsiones, hallazgos motores, etcétera, etcétera, y va desde el 7, desde el grado 1, que es el más sencillo, al grado 4, que presenta toda esta serie de complicaciones neurológicas, como lo pueden ver en la gráfica. El abordaje. ¿Cómo hacemos el abordaje entonces de estos pacientes? Pues lo primero es identificar el desorden subyacente y descartar mimics. Algunos síndromes, o por ejemplo, puede ser que el paciente esté precisamente séptico o entró séptico y no nos dimos cuenta. Eso debe ser estudiado claramente. Establecer el grado de afectación y establecer el grado de disfunción orgánica. Esto claramente pues, se hace a través de un seguimiento estricto y muy juicioso en la unidad de cuidados intensivos, a través de los diferentes laboratorios e imágenes pues, que nos ayudan y biomarcadores que nos ayudan a establecer el grado de afectación orgánica y determinar cuál es la trayectoria clínica probable de estos pacientes e identificar cuáles son aquellos pacientes que van a necesitar una actuación oportuna y temprana, no retrasando el soporte avanzado de órganos. Recordar esto que es muy importante, la tormenta de citoquinas no es un diagnóstico de exclusión, debe ser nuestra primera diagnóstico a considerar. El manejo, el objetivo del tratamiento, pues es claramente minimizar la toxicidad de la terapia con linfocitos T-CAR y esto lo hacemos bloqueando la señalización de citoquinas proinflamatorias, pues porque eso es lo que generó todo el problema. Pero tiene que ser sí que interfiera precisamente la expansión de esos linfocitos T, porque entonces tiraríamos al lastre toda la terapia. Obviamente, ante la aparición de síntomas, se debe iniciar una búsqueda activa de infecciones. Estos pacientes se deben cultivar y se debe estar pendientes de estos procesos infecciosos que pueden aparecer. Descartar y tratar otras causas de fiebre es muy importante y obviamente establecer el grado de severidad. Dentro del manejo específico, pues encontramos el tocilizumab, que es un agente anti-interleuquina 6. Básicamente, pues es un anticuerpo monoclonal que inhibe la capacidad de la interleuquina 6 para unirse a su receptor. De esta manera, bloquea la señalización, que es pues, la responsable de inducir toda esta cascada de respuesta proinflamatoria después de la infusión con linfocitos T-CAR. Entonces, incluso en la pandemia se habló precisamente de este anticuerpo como manejo. La dosis para el síndrome de liberación de citocinas es de 8 miligramos por kilo, se coloca intravenoso durante 1 hora y va de acuerdo al peso del paciente. La frecuencia de la dosificación es cada 8 horas hasta un máximo de 4 horas. Y según la FDA, en un reporte de Black Box del año pasado, dice que no recomienda dosis de infusión mayor a 800 miligramos. A veces no está siempre el tocilizumab disponible, entonces se pueden utilizar otras terapias de segunda línea como el ciltuzimab
que es un antagonista alternativo. Incluso se ha utilizado también para ahorrar dosis de tocilizumab, y obviamente el uso de esteroides. En este caso, de lo que más se ha escrito es del uso de dexametasona, concomitantemente con el manejo, y obviamente medidas de apoyo y soporte de órgano. Entonces, inicio de antibióticos de amplio espectro cuando así se necesite, cuando hay alta sospecha de sobreinfección, obviamente el uso de antipiréticos, obviamente el manejo de la hipopsia, que puede ir con cánulas de alto flujo o incluso ventilación no invasiva y ventilación invasiva, y el manejo del choque con líquidos intravenosos y vasopresores. Para el manejo del síndrome de neurotoxicidad, estas son las recomendaciones de los expertos según el grado en el que hayamos clasificado la neurotoxicidad, desde la supervisión y la terapia anti-interleuquina 6, y en sus, obviamente, a medida que va progresando el daño, pues obviamente será mucho más intenso el manejo que debemos hacer con estos pacientes. Incluso miren acá, en los pacientes que tienen neurotoxicidad con grado 4, pues se debe consultar al neurólogo. Obviamente el paciente debe estar en la UCI, se debe hacer neuroimágenes avanzadas a repetición, incluso resonancia nuclear cada 2 o tercer día, realizar funciones lumbares, electroencefalograma, etcétera. Y claramente, pues estos pacientes se benefician de anticonvulsivantes. También de corticosteroides, cuidados de apoyo y pues obviamente el cuidado de soporte de órgano que ofrecemos en la unidad de cuidados intensivos. Como conclusiones, existen varios triggers disparadores del síndrome de liberación de citocinas. Los pacientes oncológicos sometidos a terapia con linfocitos T con receptor antigénico, pues son los que están en mayor riesgo de desarrollar este síndrome, no solamente de él, sino la otra complicación grave que es la neurotoxicidad. El soporte por estos pacientes incluye manejo en la unidad de cuidados intensivos por toda la gravedad y la necesidad de soporte que explicamos durante la charla, y el manejo incluye anti-interleuquina 6, esteroides, anticonvulsivantes y soporte avanzado. Abrimos entonces los micrófonos para las preguntas y los comentarios de los docentes para complementar el tema. Bueno, buenos días, gracias a Richie por la presentación. Está de pronto la doctora Lina Gaviria, si quiere pues realizar alguna intervención, el doctor Perilla, y yo pues aprovecho para preguntar pues como qué experiencia han tenido los doctores que nos acompañan en este tipo de terapias. Hola, buenos días. Muchas gracias a Ricardo por el esfuerzo. Yo creo que hizo una muy buena presentación y fue muy claro en su exposición. Lamentablemente en Colombia no tenemos terapia CAR-T, todavía no ha llegado. Los costos de esta terapia yo creo que son prohibitivos por ahora para el sistema de salud colombiano. Hay que hacer énfasis en una cosa, y es que en otros países del mundo existen como dos grupos grandes de terapia CAR. Primero, la terapia CAR, que se considera como terapia CAR académica, y es la que se desarrolla en centros de investigación en el mundo, en ciertos hospitales. Por ejemplo, en el Hospital Clínic de Barcelona tienen CAR académicos, en el NIH en Estados Unidos tienen CAR académicos, y son CAR desarrollados por grandes grupos de investigación y que no tienen que ver con la industria farmacéutica. Y fuera de eso están los CAR-T, como los que mostró en fotos Ricardo, que son CAR de la industria, y esos CAR de la industria son muy costosos, con precios que superan incluso los $500,000. Entonces, en Colombia todavía no ha llegado la terapia, nosotros no la tenemos disponible, y por eso no tenemos ninguna experiencia al respecto. Estamos a la expectativa porque algunos laboratorios farmacéuticos se han mostrado interesados en traer la terapia a Colombia, pero todo esto yo creo que ante la expectativa de la reforma a la salud ha estado como frenado, entonces pues como pendientes de tenerla. Vemos síndrome de liberación de citoquinas en el contexto de otras terapias, o incluso
síndromes hemofagocíticos en pacientes que debutan con una neoplasia hematológica y que hacen el síndrome hemofagocítico o el síndrome de liberación de citoquinas o el síndrome de fuga capilar asociado a la neoplasia, al debut de la enfermedad. Y son pacientes que se comportan de manera similar a como lo mencionó Ricardo y que muchísimas veces necesitamos trasladarlos a las unidades de ustedes para que nos ayuden con el soporte mientras nosotros iniciamos la quimioterapia o el tratamiento específico de la enfermedad, y que, como lo dijo él también, son pacientes que tienen alta mortalidad, alto compromiso de órganos y que necesitan pues de un manejo interdisciplinario y un manejo especializado para poder sacarlos adelante. Yo creería que esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna intervención o inquietud? Sí, buenos días. Oliver Perilla de Hematología también. Bueno, como lo dice la doctora Lina, pues todavía no tenemos disponibilidad de estas tecnologías, lo cual no significa que en el día a día no nos veamos enfrentados a este síndrome. Entonces me hubiera gustado ver un poquito más de las situaciones a las cuales nosotros como hematólogos, ustedes como intensivistas, se enfrentan más en el día a día. Y aparte del síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítica, que tiene múltiples etiologías, que puede estar asociado a neoplasias, que puede estar asociado a infecciones, a enfermedades autoinmunes, y que en cada situación clínica de ellas tiene un manejo específico. No todas las veces, por ejemplo, los esteroides sirven. Hay que dirigir a veces los esfuerzos terapéuticos a combatir las células T, que como lo mostró usted en la fisiopatología son muy importantes como generadores y como propagadores de toda esta respuesta inflamatoria. Entonces son pacientes comúnmente que llegan a la unidad de cuidado intensivo, que llegan en disfunción multiorgánica y en los cuales se necesita tomar decisiones rápidas con los elementos diagnósticos que se tengan para definirse por algún tipo de inmunosupresión. Ese es el día a día que vemos nosotros aquí en nuestras unidades y en nuestros servicios de hematología. Otra patología frecuentemente asociada es la enfermedad de Castleman multicéntrica idiopática o la enfermedad de Castleman multicéntrica asociada a VIH. Muy importante también porque este paciente usualmente mientras le hacen todas las valoraciones diagnósticas para descartar infecciones oportunistas, se puede retrasar el inicio tanto de la terapia con interleuquina 6 o del rituximab en el caso de la enfermedad de Castleman asociada al VIH, y llega un momento en el cual ya la disfunción orgánica se desarrolla y ya no hay posibilidad de revertirla. Por lo tanto, hay dos factores importantes que son la severidad del síndrome y el tiempo que lleve ese paciente con ese grado de hiperactivación inmune que determina que si nos demoramos en iniciar el tratamiento, ya no podamos, digamos, revertir la disfunción generada y el paciente fallezca. Realmente este síndrome no nació, la palabra de síndrome de tormenta de citoquinas no nace con las terapias CAR-T, nace dentro de una tormenta de citoquinas especial que hacen los pacientes con trasplante halogénico cuando el trasplante injerta, pero el concepto se ha extendido a otras enfermedades como lo estoy mencionando. Entonces sí, me gustaría pues que nos dirigiéramos futuras exposiciones hacia las patologías que nos enfrentamos, porque las terapias CAR, estamos pues optimistas, llegarán por ahí en 5 o 10 años aquí al país y no las vamos a ver pues pronto, nos vamos a enfrentar a ellas. Aunque, como usted lo dijo, los principios generales de la fisiopatología se aplican a muchas diferentes patologías que pueden terminar ya en la parte final expresándose como un síndrome de liberación de citoquinas. Muchas gracias.